Y tenemos acá en el estudio a Iván, el maestro Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Villa Jorge? Muy bien, muy bien. Pues yo muy contento porque yo sí soy team calor. ¿Sí? No, Yo el frío fíjate no. para ponerme en oposición a los dos, yo no soy ni team calor ni frío. A mí no me gusta ninguno de los dos. Entonces no estás oponiéndote a nadie. Sí, Tan a los tibio, dos. tan tibio A los siempre. dos. Siempre tan tibio, siempre tan tibio. Tan neutro. Sí. No, a los dos nada más para darle la contraria. Los tibios a son cada de uno en su derecha. espacio. No se engañen, los tibios son de derecha. Sí. No, la verdad es que no me gusta ni frío ni calor, pero pues es donde nos tocó vivir. Iván, coméntanos el día de hoy, el tema de las reformas de AMLO. Sí, habíamos quedado en platicar al respecto porque sabíamos que se iban a presentar y hay una que incluía el tema de agua. De hecho, es interesante la cuestión del agua hoy porque el día de ayer se cumplieron 12 años de que se hizo la reforma constitucional al artículo 4 que introducía el derecho humano al agua y saneamiento, y que esta reforma incluía un artículo transitorio de que a partir de la aprobación, en un año, se tenía que modificar la ley de aguas nacionales, y no ha ocurrido a 12 años, ¿no? Entonces, como hemos comentado acá, te das cuenta de lo complejo que es intentar garantizar el derecho humano al agua, privilegiar el consumo doméstico en la ley reglamentaria, en la ley de aguas nacionales, que de hecho no requiere mayoría calificada para aprobarse. O sea, los diputados de Morena ya podrían modificarla, pero ahí es cuando te das cuenta de que no solamente el tema de mayoría calificada es lo que importa, sino todos los poderes fácticos, los intereses, las relaciones de poder vinculadas al agua. Pero bueno, y en la actualidad se está discutiendo ya una propuesta de ley de aguas nacionales que yo no la he estudiado a detalle, pero por ejemplo Agua para Todos, Agua para la Vida, coordinadora de movimientos sociales y colectivos, está criticándola porque plantea que en lo fundamental no cambia nada de la ley salinista. Pero en ese contexto viene la propuesta de AMLO de estas 20 reformas o iniciativas que envió el lunes pasado, el 5 de febrero, que hay de todo, ¿no? Hay de temas de pensiones, de vivienda, de programas sociales, de ferrocarriles, y algunas vinculadas... Lo que ojalá hubiera hecho desde el arranque de su administración. Cuando tenía más Hubiera apoyo en el sido una Congreso, ¿no? maravilla. Pero bueno, hay muchos debates de fondo, ¿no? Pero hay una vinculada al tema del agua. De hecho, es un paquete, es una sola iniciativa de ley de modificaciones que incluye temas de medio ambiente, de alimentación y de agua. El medio ambiente prohibiría la minería a cielo abierto y el fracking por las afectaciones que se tienen al medio ambiente y a los mantos freáticos, al aire y suelo. El tema del prohibir el maíz transgénico y declarar el maíz como elemento central y de la identidad nacional, que me parece que es muy, muy importante, de hecho ambas. Y el tema del agua, que tiene que ver con que se priorice el derecho humano al agua, el consumo doméstico y público por sobre cualquier otro uso, y que no se otorgarán concesiones a particulares en zonas donde hay escasez de agua, ¿no? Entonces, de hecho, son reformas pequeñitas. Si bien el documento tiene diferentes secciones en las que explica los antecedentes legislativos, el diagnóstico y la propuesta, son una pequeña modificación al artículo 4, precisamente, sobre el tema de priorizar el derecho humano al agua, bueno, más bien el consumo doméstico, y al artículo 27 de esto de que no se otorgarán concesiones, solamente asignaciones. Cuando se dicen asignaciones, que son a los organismos operadores, como son CESPEN, por ejemplo. Digamos que en esta ley, si se aprueba esta reforma, se garantizaría, digamos, el abasto a estos organismos operadores o al consumo doméstico, como tomando el caso de Mexicali, los ejidos del Valle de Mexicali que tienen su pozo comunitario, tienen una concesión de uso doméstico, ¿no? Entonces, esa es la distinción en relación a la ciudad y digamos, y comunidades más pequeñas. Pero bueno, es una reforma importante. Sin embargo, primero falta si se va a aprobar, porque se requiere mayoría calificada, lo que es una reforma constitucional, por un lado, y si se pudiera aprobar en este periodo o hasta que entre la nueva legislatura, ya después de las elecciones, que también AMLO comentó al respecto, ¿no? Que ese era un objetivo. Que ya también hemos dicho que pareciera más como una, pues parte de la campaña, ¿no? Parte de empujar temas de discusión ahorita en el momento coyuntural. Pero a mí se me parece que lo fundamental va a estar en la ley reglamentaria, es decir, en la reforma a la ley de aguas nacionales, que insisto, no sé si se apruebe con la actual o si haya alguna modificación en base a lo que se acaba, o en esta iniciativa conjunta de reforma constitucional,
Pero ahí es donde debe estar, porque, por ejemplo, si se dice donde no se otorgarán nuevas concesiones donde hay escasez de agua, ¿cómo definen la escasez de agua? ¿No? Técnicamente, ¿con qué parámetros? Si en Mexicali, por ejemplo, vemos que el acuífero está de los más sobreexplotados del país. Segundo, Hay ¿no? una sobreconcesión de las aguas superficiales, entonces, en teoría, aquí no se otorgaría ninguna concesión. Pero ese a veces ni siquiera es el problema, porque el problema también a veces son las transferencias de concesiones, ¿no? Que es lo que vimos aquí con Constellation Brands, con las industrias, de hace muchos años, porque acá ya no hay mayores, nuevos volúmenes disponibles, ¿no? De agua, entonces lo que hacen es que se transfieren concesiones, es decir, hay todo un mercado de agua, de concesiones, entonces no queda claro si eso también se va a reglamentar con esta propuesta, porque si bien, de hecho en la iniciativa se habla mucho de la minería, porque en realidad es un gran problema, porque hay muchas regiones donde hay escasez de agua en los núcleos poblacionales, mientras la minería abarca, digamos, un consumo de agua masivo. Entonces, ahí se enfoca mucho en eso. Entonces, no queda claro qué va a ocurrir con la situación actual, que de por sí ya es bastante grave, digamos, y cómo hay toda esta sobreconcesión absurda, digamos, a estas empresas que porque incluso había agua y contaminan también. Incluso hay permisos de agua que no se utilizan. Sí, también. ¿No? O sea, que dentro de esta situación muy absurda hay no podemos decir, como se excedió en el otorgamiento de permisos, hay unos que no se utilizan y los que sí se utilizan, pues hay una sobreexplotación del acuífero. O sea, es algo así como muy sui generis que se da en esta región y que quizá compartimos con muchas regiones del país, ¿no? Y determina el desorden que tenemos histórico, ¿no? De muchos años. Técnico-administrativo. Técnico-administrativo. La Conagua realmente ha sido invisibilizada, totalmente es una broma. Pero más allá de eso, estamos padeciendo hoy en día los abusos, las omisiones y los errores que se han cargado de toda la vida, ¿no? Totalmente. De hecho, está interesante leer las antecedentes y el diagnóstico de la iniciativa, porque precisamente habla de eso, incluso de cómo en la actualidad, en temas de contaminación, se calcula que el 66%, o sea, 2/3 partes de las fuentes de agua en el país están contaminadas, y todo eso es a raíz de todas estas modificaciones que han habido a partir de la ley salinista, que es la vigente, ¿no? Pero también se habla del estrés hídrico, de que el México es un país con alto estrés hídrico, y bueno, ahí también habría que ver en insisto, en la ley reglamentaria, cómo se definiría el estrés hídrico, porque incluso ahora con todo este tema del decreto, que valdría la pena también platicarlo más adelante, había toda una discusión si en Mexicali había o no estrés hídrico, porque de pronto dicen que hay parcelas en el valle, una extensión grande que se plantea que no se va a sembrar este ciclo, por ejemplo, entonces ahí ya, dado que el estrés hídrico tiene que ver con la demanda y la disponibilidad, al reducirse la demanda momentáneamente por un ciclo, si ya se eliminó el estrés hídrico, ¿no? Pero otros estudios refieren que si las fuentes están sobreexplotadas es que hay estrés hídrico, porque en realidad si hubiera disponibilidad superficial y subterránea del agua y digamos todas las actividades tuvieran agua suficiente, incluyendo industria, comercios, agricultura y el uso urbano, pues no habría, ¿no? Entonces hace falta todo eso definirlo precisamente. Algunos productores agrícolas del valle, el estrés hídrico es como la vaquita marina en San Felipe. Sí. O sea, que te dicen que no existe. Sí, exactamente dicen eso. Y esto es parte del discurso empresarial que ha venido impulsando, ¿no? Que en Mexicali sobra agua, ¿no? Y además, digo, la sobreexplotación que se tiene de los mantos, la única recarga que tiene realmente es derivada de la siembra, de las principales de las principales formas de recargar los mantos es por la siembra, el agua que cae. Entonces, si dejamos de sembrar, también dejamos de perder elementos para que nos mejoren nuestros mantos, ¿no? Y si dejan de sembrar en Valle Imperial y en Yuma y demás, porque toda esa agua recae en el acuífero y muchos flujos que vienen hacia acá el acuífero del Valle Mexicali. Entonces, definitivamente la recarga inducida se llama por la agricultura, es la principal, una de las principales, por lo menos en la zona, ¿no? Porque, insisto, vienen flujos de Estados Unidos. Pero sí, sin duda es muy importante. Pero bueno, son muchos temas que están ahí, pero yo insisto que lo fundamental va a ser cómo se implementen ya en la Ley de Aguas Nacionales, cómo se introduzca el derecho humano al agua, cómo se definan todos estos conceptos, que me parece que es irrelevante porque en los años 90, digamos, aparte de que venía todo el contexto del Tratado de Libre Comercio, que les interesaba convertir el agua en un bien económico, pues no había estas discusiones sobre la escasez de agua, sobre la sequía que hay ahora, ¿no? Y me parece que acá en el norte del país, de hecho se habla que en el centro y el norte del país es donde, en la iniciativa, donde existe estrés hídrico. Y me parece que precisamente esta zona en la que vivimos es una de las más emblemáticas porque es una cuenca binacional, por la sequía prolongada, en fin.
Y bueno, son cosas que hay que ir analizando. La ley salinista, ¿tú crees que sea la principal responsable de esta situación del estrés hídrico que se ha vivido? Porque, por ejemplo, el estrés hídrico que se tiene en Baja California es de muchísimos años, es de los 50, creo, si mal no recuerdo. Pero, digo, si viendo una visión nacional, ¿sería el principal motivo de la aceleración que se ha tenido en el tema de incluso hasta de la propia... de la situación de cómo se ha agravado el clima, pues, incluso? Pues sí tiene que ver, o sea, el clima no. No, el clima no, pues, es que no encuentro la palabra, no, eso es nacional. Pues sí, la situación que se ha vivido, ¿no? La reducción de agua y todo el esto. El estrés hídrico aquí viene del Tratado de Aguas del 44, porque incluso las negociaciones se solicitaba mucho más agua de la que se otorgó, 1.850 millones de metros cúbicos anuales, hasta el doble de lo que México estaba solicitando para poder irrigar todas las extensiones del Valle de Mexicali, y dado que se estableció ese límite, ese tope, digamos, bueno, hay una cláusula de excedentes que se entregó por muchos años, fue insuficiente para regar el valle y por eso se recurrió a la perforación de pozos, ¿no? Antes no había pozos, no se requerían, el agua era suficiente. Pero bueno, de eso. Pero sí, en definitiva, no solamente las leyes nacionales, sino todo el paquete de reformas constitucionales de cara, insisto, al Telecán, como fue la ley minera. De hecho, la minería es uno de los principales consumidores de agua. Todos los fomentos a la industria de exportación, a la industria automotriz, las reformas al campo, en fin, es todo un paquete, todo un modelo de país más bien que se articuló en estas reformas y que de hecho ahora están planteando que este paquete que está proponiendo AMLO es como quitarle el carácter neoliberal a la Constitución, pero no creo. La verdad es que las transformaciones que hicieron en ese periodo fueron muy profundas y lamentablemente lo que ha hecho la 4T es simplemente moderarlas, ¿no? No ha ido a fondo, me parece, en muchos problemas, o se los tumba la Corte o los dos poderes. Claro. Pues vámonos a una pausa, Iván, en lo que el Villa encuentra la palabra exacta. Sí, no la encontré al final, pero bueno, ya vamos a un corte. El calor. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.